Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Seguimos en que vuelvan las ideas de verano, el programa de Pablo Caruso y equipo, que se están tomando unas merecidas vacaciones. Aquí estamos con la arena en el estudio, con una palita, con un balde, con algún castillo que distraídamente pateamos y hacemos caer. ¿Qué vamos a hacer? Y se está yendo a algún lugar encontraré, en la versión de León Gieco, del clásico de Andrés Calamaro. Bien, tenemos varios mensajes. Había uno de Clau Chávez, que saludaba a Ana Celentano, que hicimos la nota más temprano, y contaba que fueron juntas al Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, después también nos mandó mensajes Silvina, que dice Eve siempre, y la verdad que sí, Silvina, a veces uno se agota, ¿no?, con las noticias que son todas para abajo, que son tristes, que tienen que ver con resistir, y después escucha la voz de Eve, que gracias a Dios aparece seguido en la M530 y nos renueva la fuerza y el compromiso de seguir resistiendo y tratando de informarlos y acompañarlos en estas 2 horas que dura que vuelvan las ideas. También nos escribió Gaby de Mataderos, nos manda saludos a todo el equipo, Norma de Drogué, Griselda, Nico, Nora, Mario y Abel, a todos muchas gracias. Y acá estamos con Cristian Arias Barona, el especialista, el analista en política internacional, y vamos a hablar de otro tema que también nos preocupa. Seguimos con las preocupaciones, sumando preocupaciones, pero también sabemos que hay que estar informado, ¿no? Para cualquier decisión de la vida y para entender de qué se trata todo. En este caso tiene que ver con Perú, que tiene una renovación en la presencia militar estadounidense. Es así, en realidad esta es una especie de noticia que nos va a provocar para hablar un poco más de la militarización en América Latina. Claro, bien. Un fenómeno creciente de los últimos años y que es una preocupación más. Prometo en algún momento traer una buena noticia internacional para que el contexto no ayuda, no es culpa tuya, vos sos hay el mensajero. Hay un clima de época que nos lleva a esto, por eso sí, la necesidad de que vuelvan las ideas y discutamos procesos más profundos de transformación y de cambio puede llevar a que volvamos a hablar como con ímpetu tal cual, de lo que vamos logrando. Bueno, ahora vamos a tener que analizar un fenómeno que es poco feliz, que tiene que ver con el incremento de la presencia estadounidense, sobre todo militar, en este caso primero en Perú, porque Dina Boluarte ha renovado un acuerdo para que las tropas estadounidenses permanezcan en el Perú durante todo el año 2025, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Esto en realidad es la renovación, muy bien decíamos, porque ya en mayo de 2023 se inició este proceso. Incluso, hay que decirlo, en medio de un clima muy convulso, muy tenso, porque Dina Boluarte todavía tenía a sus espaldas un poco la tensión de no haber llamado a las elecciones después de que se destituyera ilegal e ilegítimamente a Pedro Castillo de la presidencia en diciembre de 2022. Entonces, en ese mismo clima, cometiendo bastantes crímenes de Estado contra la población peruana, con incluso misiones de derechos humanos que notificaron abusos de la fuerza pública en esos procedimientos, ingresan tropas estadounidenses. Ahora, ¿qué implicancia tienen? Por supuesto que vienen de la mano de la gran preocupación estadounidense de la presencia china en el Perú, ¿no? Creo que ayer habíamos mencionado esto de que Perú había inaugurado en la cumbre, después de la cumbre de la APEC, o sea, el foro económico Asia-Pacífico, el puerto de Chancay, que fue un puerto que patrocinó el 60% China, ¿no? Entonces, ante esa amenaza maligna que tanto vocifera Estados Unidos... Que es una ayuda financiera, un préstamo financiero para construir. En realidad fue una construcción compartida, ¿no? de este puerto, que va a incrementar los flujos comerciales entre el Pacífico latinoamericano y el Pacífico asiático, y que fundamentalmente, por supuesto, busca aprovechar China para el incremento del flujo de sus mercancías. Así que entre esto aparece la presencia estadounidense en el Perú, pero que no es una excepcionalidad. ¿Por qué? Porque
En Ecuador, por ejemplo, el actual presidente Daniel Noboa ha firmado también recientemente, o ha ratificado algunos acuerdos militares que habían iniciado sus antecesores, ¿no? Tampoco es, por eso digo, no es algo estrictamente nuevo, pero sí que se profundiza y que marca una tendencia, ¿no? Exactamente. Lo que sí vemos en Ecuador es que hay un cambio muy fuerte en la política de defensa y seguridad, ¿no? Se ha pasado a lo que algunos llamamos la militarización de la política exterior ecuatoriana, algo muy parecido al paradigma que experimentó Colombia a principios del siglo XXI, con esto que fue el Plan Colombia. Yo a veces, analizando los documentos, digo, incluso fueron un poco más allá de lo que se atrevió en aquel momento Andrés Pastrana y posteriormente Álvaro Uribe al ceder tanta soberanía a los Estados Unidos. Hoy lo que tenemos son fundamentalmente 3 acuerdos muy preocupantes, uno en asistencia e interceptación aérea, otro en operaciones contra actividades marítimas ilegales y el tercero un estatuto para las Fuerzas Armadas. Esto tiene que ver con precisamente una reglamentación para que puedan entrar y permanecer Fuerzas Armadas extranjeras. La Constitución que en 2008, si no estoy mal, reformó Rafael Correa, indica que no pueden haber tropas extranjeras en el país. De hecho, eso permitió que se desmantelara la base de Manta, que más o menos entre 1999 y 2009 precisamente operó el Estados Unidos, se operó como una locación de operaciones de avanzada. Recuerdo un libro de Thelma Luzani, si no estoy mal, del 2012. La amiga Thelma Luzani. Territorios Vigilados, donde ella de una manera magistral documenta la presencia permanente y multifacética de las tropas estadounidenses en el continente, porque uno siempre se imagina, bueno, hay una base militar, todo con la banderita de Estados Unidos, acordonado, los tanques, ¿no? Los boina verde, no. En realidad muchas de esas bases son bases de los ejércitos latinoamericanos o bases aéreas de los ejércitos nacionales que permiten el ingreso y el usufructo de sus instalaciones a los Estados Unidos. Muchas veces aparecen también los famosos contratistas del Pentágono, que en realidad son exmilitares, muchos, o exagentes de agencias de la gran comunidad de inteligencia que vienen a hacer servicios, ¿no?, en nombre de las compañías privadas del complejo industrial militar. Entonces, entre toda esa amalgama, lo que viene ocurriendo es estos países fundamentalmente van girando a una política de securitización que incrementa la recepción de ayudas precisamente en ese rubro, la asistencia en seguridad. Y es muy interesante observar esto porque Estados Unidos tiene 2 grandes mecanismos de intervención, ¿no? Uno siempre dice, no, los Estados Unidos intervienen con las fuerzas militares, las tropas militares. Bueno, hay otro, ¿no?, que es la asistencia para el desarrollo, mucho menos visible, esto que a veces llaman el soft power, ¿no?, el poder blando, o las dinámicas menos apabullantes o violentas o agresivas, con las cuales Estados Unidos entra en los países financiando ONGs, patrocinando proyectos de inversión, de transformación incluso agrícola, etcétera, que van enmascaradas entre todo ese volumen de presupuesto que traslada, por ejemplo, el Departamento de Estado. Ecuador, por ejemplo, en el año 2021-2022 fue el mayor receptor de ayuda en seguridad en nuestro continente, incluso superando a Colombia, que ha sido el histórico socio estratégico de los Estados Unidos. Y es importante decir con esto también que Estados Unidos sigue siendo el actor preponderante en la provisión de materiales estratégicos en nuestra región, ¿no? E incluso se ha incrementado con lo que la adquisición de los F-16 de Argentina. Es decir, que cuando muchas veces se habla de la amenaza china, la presencia china, los militares chinos, que hace poco incluso Donald Trump, después vamos a hablar en algún otro programa de ello, que denunciaba que los chinos estaban controlando el canal de Panamá, ¿no?, y que por eso tenía que recuperarlo, ¿no?, porque ellos dicen como que alguna fue de ellos. Bueno, en realidad no es tan así, ¿no? Estados Unidos sigue teniendo una preponderancia, una predominancia en la provisión de material militar y también de entrenamiento. Hay un programa, el IMET, por sus siglas en inglés, un programa de entrenamiento internacional militar, que funciona, que hoy diversificó lo que anteriormente era la Escuela de las Américas, que funcionaba a propósito en Panamá. Claro, ¿no? Claro, sí. Esos programas hoy entrenan militares y policías en
fuertes o batallones dentro de los Estados Unidos, y anualmente cada estado recibe incluso una ayuda económica para poder enviar a sus oficiales y suboficiales a estos eventos de formación. Y aquí es interesante realizar algo, y es, los Estados Unidos forman, ¿sí?, o adiestran en el lenguaje o en la jerga, digámoslo, castrense, pero no es que hacen un intercambio, no, ellos vienen y de manera vertical te enseñan. Claramente. ¿Y qué te enseñan? Bueno, te enseñan lo que nosotros hablábamos un poco antes en el programa, a destruir, digámoslo, a generar caos, como lo han hecho en Medio Oriente, como lo hacen en Gaza, y a patrocinar ese tipo de proyectos y políticas. Recientemente, incluso en Ecuador, vimos un evento muy desafortunado y muy lamentable. El 8 de diciembre, 4 niños en el departamento de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, fueron secuestrados por un convoy del ejército, en realidad de la Fuerza Aérea Militares. Fueron trasladados a un cantón militar, ¿no?, a 40 kilómetros de ahí, y el 24 de diciembre aparecieron incinerados con señales de tortura después de haber sido asesinados. El 31 de diciembre se identificaron los cuerpos, ¿no?, y se presentó una causa con una carátula de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que después el Ministerio de Defensa de Ecuador apeló, ¿no? Un acto completamente vergonzoso y que muestra dos cosas. Uno, la descomposición de gran parte de las fuerzas militares del continente, y dos, una creciente y preocupante tendencia a la incursión de los militares en la seguridad interior. Claro. ¿No? Bueno, eso también es un problema acá en la Argentina, porque está auspiciado por Milei y por la ministra Bullrich. Y una cosa que es muy conocida, pero quizás me parece que, no sé si en los medios o por ahí en la vida cotidiana, la gente no terminó de tomar verdadera conciencia. Hace unos meses, vos lo conocés de primera mano, pero hace unos meses la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, habló de la Argentina y del continente como un lugar muy interesante para ellos, porque ellos podían sacar litio y demás tipo de riquezas minerales y de agua y demás, lo cual en cualquier otro contexto es casi es una agresión. De hecho, es una subestimación de las soberanías de los países, pero después fue recibida por el propio Milei, una persona que debería haber sido no recibida en la Argentina bajo una declaración de persona no grata o cualquier otro formato, porque hablaba de riquezas soberanas como propias, y ellos las ven así y tienen diferentes, como bien decías, ¿no?, tienen diferentes estrategias para llegar a ellas. Y otra que quizás quedó en el aire es ni más ni menos que el FMI, que en definitiva maneja a Estados Unidos. Nosotros bien lo vimos, el mayor préstamo de la historia del FMI se lo dieron a Argentina por iniciativa de Trump, y es una forma brutal de perder soberanía, porque la Argentina no puede ni siquiera elegir su propia política económica, más allá que en el caso de este Milei no quiere tener una política económica soberana, pero cualquier otro gobierno que sí la quiera tener no puede hacerlo porque está sujeto a las presiones del FMI. Sí, son deudas que se terminan heredando, ¿no? Claro. Ahí donde te dicen después la pesada herencia, bueno, ahí hay una pesada herencia real, para futuras generaciones. No es una excusa ni nada. Exactamente, sí. Y bueno, lo que vos decís es claramente determinante. Cuando Laura Richardson dijo en el Atlantic Council esto del litio de Argentina, se refirió al triángulo del litio, ¿no? Dijo nuestros recursos, ¿no?, dijo los recursos de nuestra área de responsabilidad, como ellos llaman en el Comando Sur, América Latina y el Caribe, en Bolivia, Chile y Argentina. Pero más preocupante aún esto que vos mencionabas de la visita durante el gobierno de Javier Milei, porque efectivamente se estaba construyendo ya desde el gobierno anterior, con la gestión del ministro de Defensa Jorge Tayana, una base de logística para los traslados y el apoyo logístico a las misiones antárticas de la Argentina, ¿no? Recordemos que Argentina es un país bicontinental y tiene presencia en el territorio antártico. Para que los buques y los distintos aviones y embarcaciones puedan dirigirse hacia ahí, se construyó una base en Ushuaia, o se inició la construcción de una base logística. Esa base logística es a donde llevó Javier Milei a Laura Richardson, donde le dijo, acá pueden
venir a hacer, digamos, básicamente, operaciones ustedes, vamos a hacer un tratado conjunto para que podamos impulsar este proyecto. Estados Unidos no tiene ningún derecho sobre la Antártida. No, geográficamente vemos que está en la otra punta. Pero tiene muchos intereses. Sí, obvio. Pero digamos, no cierra por ningún lado, pero funciona, sabemos, por la ley del poder, ¿no? Exactamente, y fíjate que es muy preocupante cuando ella dice la puerta al continente blanco. Está pensando precisamente en los recursos estratégicos que están en la Antártida y que después de que venza o que pase el plazo donde se pueda rediscutir el Tratado Antártico, empezar a tomar un poco más de presencia propia Estados Unidos en ese territorio. Y lo segundo tiene que ver, por supuesto, con la proyección que implica Ushuaia respecto a las Islas Malvinas, ¿no? Donde hay un ocupante extranjero, en este caso británico, con presencia militar y es una fuerza estatal perteneciente a la OTAN, ¿no? Ahí yo creo que esos son un conjunto de factores. Y lo último, me parece que es importante destacar que Argentina está transitando hacia el desmantelamiento de uno de sus mayores logros históricos en materia institucional de seguridad y defensa, y es haber creado una ley de defensa nacional, una ley de seguridad interior y una ley de inteligencia para separar los roles, ¿no? Definir muy bien qué tiene y qué no puede hacer cada una de las fuerzas. Y en este caso, que las fuerzas militares no intervengan en escenarios internos, ni de conflictividad interior, ni en situaciones excepcionales, como a veces llaman a las nuevas amenazas, como el narcotráfico y el terrorismo. De hecho, esa normativa y ese consenso que se logró no fue gratuito, tuvo que ver con los años de terror de la última dictadura, y también nos sirve la experiencia en otros países con el problema de narcotráfico, donde que participaran en supuestas tareas represivas las fuerzas del ejército generaron a su vez más corrupción y más pérdida de soberanía para esos países. Así que ahora también la ministra Bullrich promueve la participación del ejército en tareas de lucha contra el narcotráfico, y bueno, las experiencias en otros países fueron graves, y es justamente a lo que no queremos ir. Por supuesto, fueron bastante nefastas, y nosotros nos ponemos en algún otro momento a analizar lo que fueron las consecuencias en Colombia. Vamos a poder tener algún panorama bastante esclarecedor de por qué no se debería volver hacia ese esquema. Y ese paradigma incluso Estados Unidos no lo aplica puertas adentro. Ellos tienen la ley Posse Comitatus que prohíbe que los militares intervengan en seguridad interior. Entonces, fíjense cómo es contradictorio: lo que ellos no hacen lo estimulan y lo enseñan para que lo hagan otros, conociendo aún las consecuencias lesivas que eso trae para las democracias, para los derechos humanos e incluso para la libre convivencia en las sociedades, la convivencia pacífica de las sociedades en nuestro continente latinoamericano. Sí, tal cual. Es curioso, ¿no? Porque esa supuesta contradicción de Estados Unidos en realidad mantiene una lógica histórica. Nosotros vendemos algo para que hagan ustedes y nosotros hacemos lo que queremos. Lo mismo con la economía, ¿no? Sí. Ustedes liberen todo porque el libre mercado y bla, bla, pero ellos son recontraproteccionistas. Así que sí, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen y mirar más lo que hacen. Por ahí es más ilustrativo o enriquecedor. Bien, bueno, Cristian, la verdad, como siempre, muy completo todo. Y sí, vamos a buscar una buena noticia en algún lugar del mundo. Los países escandinavos, quizás, ¿no? Prometemos. Lo bueno, en algún planeta más o menos cercano. Pero no, hablando en serio, siempre es bueno estar al tanto de lo que pasa en el mundo y como siempre, comprender nos ayuda a de alguna forma estar más protegidos y saber qué es lo que puede venir, cómo son los movimientos en otros países de la región y del mundo que en definitiva también tienen impacto en el nuestro. Sí, mira, muy cortito, porque de eso nos da herramientas para discutir y para rebatir las políticas que en este contexto se quieren tratar de implementar, por ejemplo, en Argentina. Porque sobre pretexto de la lucha contra las drogas se han ido militarizando distintos lugares de nuestro país y se han incluso militarizado las policías de nuestro continente. Han incrementado ostensiblemente en todo este siglo el número de efectivos policiales y uno observa la tendencia de la inseguridad en nuestro continente y vemos cada vez novedosas formas de
violaciones a los derechos humanos, de deterioro de las condiciones de seguridad de la población e incluso deterioro de la calidad democrática en muchos casos. Muy bien. Fue la columna de Cristian Arias Barona. Somos Radio AM 530.